Buenas tardes, mi nombre es Gregorio Solano, pertenezco al CEU de San Marcos de Tarrazú. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación pedagógica, base de la mediación, para el curso de mediación pedagógica 2130. Vamos a empezar a hablar sobre qué es la comunicación. La comunicación es parte de la esencia humana y como tal está inmersa en un proceso complejo, ya que implica entender y comprender el mensaje que se emite tanto el que está hablando como el que está escuchando. Para Cisneros 2002 dice que la comunicación es un proceso más profundo, privado de los seres humanos, que implica la voluntad de entenderse en mutuo acuerdo y la creación de conocimiento. El lenguaje se constituye una herramienta en la cual se utilizan signos y símbolos para poder comunicarse. Es por ello que cuando se trabaja con la primera infancia, el vocabulario que se utiliza en estas edades debe contener una gran riqueza. Por ello se debe trabajar mediante estrategias lúdicas, como por ejemplo leer cuentos, con el canto, con la poesía, todas aquellas actividades que ayuden a desarrollar y a expresar la esencia del niño. En la comunicación intervienen dos tipos de lenguajes. ¿Cuáles son? El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. La comunicación no verbal es para el niño la forma más interactiva que tiene para comunicarse. Por ejemplo, los bebés, cuando desean algo, ellos todavía no se pueden comunicar verbalmente. Es por ello que por medio del llanto, por medio de gestos, de emociones, transmiten a sus padres lo que están deseando. Por lo que se debe promover el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, ya que esto genera en la niñez y en las personas en general seguridad, fortalecimiento de su autoestima, disciplina, la memoria comprensiva, la producción personal y crítica de las ideas. Es por ello que como educadoras es preciso recordar que aquello que no se dice tiene gran implicación en la vida de las personas. En las aulas de preescolar, el lenguaje más frecuente en esta población, como decimos, es el lenguaje no verbal, por lo que las personas mediadoras deben estar atentas a las expresiones no verbales de los infantes. Por ejemplo, cuando el niño se muestra disperso, se muestra cansado, cuando llora, cuando ríe, incluso cuando hace acciones de rabietas o pleitos con sus pares, es porque algo quiere expresar, algo quiere decir. Para promover el lenguaje y para mantener la actividad mental, física, se recomiendan las preguntas generadoras. Bueno, ¿qué son las preguntas generadoras? Son aquellas que tienen muchas respuestas correctas posibles. No se contesta con un sí o con un no. Permiten el desarrollo de ideas, permite el desarrollo de vocabulario, permite el pensar, promueve el interés del niño acerca del tema. Es por ello que usando el tema de las montañas, vamos a promover en práctica la comunicación verbal y no verbal por medio de un cuento que se llama La montaña y el pájaro azul. Dice así: había una vez, allá muy lejos, en unas montañas, una montaña que se encontraba muy sola. A pesar de que estaba rodeada de más montañas, no se podía comunicar. Veía pasar el sol, veía pasar la luna, veía caer la lluvia y no se podía comunicar. Así que en voz alta empezaba a decir: hola, hola. Y nadie le respondía, excepto su misma voz allá en el eco: hola, hola, hola.
y aún así se sentía más y más sola, tan triste que de repente quería llorar. Mirando a lo lejos, observó una bandada de pájaros que venía. Y ella en su interior pensaba, qué hermoso ser pájaro, para así poder ir y venir de un lugar a otro y tener muchos amigos con quien comunicarme. Cuando ella estaba pensando eso, de repente un pájaro se acercó y le comenzó a hablar. Hola, mi nombre es Pájaro Azul. ¿Cómo estás? ¡Qué hermoso día! Te cuento que vengo del sur. He volado por muchos días, aunque me encuentro cansado. He pasado por ríos, por mares, por ciudades. He comido, he dormido y así se llevó bla 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 bla. Y la montaña, sorprendida, no lo podía creer. Por fin pudo comunicarse con algo. Así que una hermosa y gran sonrisa apareció en su rostro. Se llegó el tiempo que la bandada de pájaros volvió a llegar y le dijo el pájaro azul: querida montaña, me tengo que ir, pero te prometo que el próximo año regreso. La montaña, triste nuevamente, casi quería llorar, pero el pájaro azul le dijo: no te preocupes, que yo voy a regresar. Así se fue el pájaro azul nuevamente con la bandada de ángeles. Otra vez la montaña se quedó sola y empezó a gritar fuerte, fuerte, a ver si alguien le escuchaba. ¡Hola! 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 Mas nadie le respondía. Nuevamente escuchó su misma voz allá en lo lejos, que era el eco. ¡Hola! ¡Hola! Se volvió a sentir sola. Nuevamente vio pasar el sol. Nuevamente vio pasar la luna. Nuevamente vio caer la lluvia. Y nadie se detenía a hablar con ella. Cuando nuevamente un día, mirando a lo lejos, miró la bandada de pájaros que volvía. Y buscaba a ver si veía su amigo el pájaro azul. Cuando de repente, ¡hola! ¿Cómo has estado? ¿Te recuerdas de mí? Soy tu amigo el pájaro azul. Te cuento, he estado pensando mucho en ti. Quería que ya se llegara el día para poderte ver. La montaña feliz, feliz de ver que su amigo había cumplido la promesa de regresar. La montaña tenía tanto que contarle que esa noche hablaron y hablaron. Se pasó todo el tiempo y hablaban y hablaban. Así que el pájaro se despidió y en la montaña supo que nunca más estaría sola, que cada temporada los pájaros venían a visitarle. Para fomentar también el cuento, podemos realizar unas preguntas generadoras. Por ejemplo, ¿cómo se sentía la montaña? ¿Qué hacía la montaña para comunicarse? ¿Qué le contaba el pájaro a la montaña? ¿Por qué la montaña se quería comunicar? ¿Por qué el pájaro azul ya no iba a volver más? Damos tiempo a los niños para que piensen, fomentamos el diálogo y así incentivamos el lenguaje verbal y no verbal. Muchísimas gracias.